Bienvenidos a un nuevo video de Rincón de Física. En esta ocasión vamos a hablar sobre el número de coordinación y el número de átomos que tiene la estructura cúbica simple. Entonces, en el video anterior encontramos, o haciendo uso de la expresión para encontrar el volumen, encontramos el volumen para para las estructuras cúbicas. Esta expresión sirve tanto para la cúbica simple como la cúbica centrada en caras o la cúbica centrada en cuerpos. El volumen en sí de la estructura cúbica, pues por todas estas hacer un cubo va a ser el mismo, o sea, va a ser la misma forma de hallar o de encontrar el volumen de un cubo. Entonces, en esta ocasión voy a tratar de explicarles el número de átomos que tiene esta celda, por ejemplo. El número de átomos que tiene esa celda corresponde a un solo átomo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que cada puntico o cada círculo que está, en las aristas o en cada esquina, por ejemplo, él va a contribuir a la celda, va a contribuir un octavo. ¿Pero qué quiere decir eso? Quiere decir que este círculo que está acá y todos los otros, pero vamos a centrarnos en este, por ejemplo, este círculo o esta esfera, mejor, esta esfera va a compartir con otros 8 cubos. Entonces, por ejemplo, para este cubo, esta esfera le va a pertenecer a este cubo, le va a pertenecer un octavo. ¿Sí? Para entender un poquito mejor esto, vamos a visualizar la estructura de esta forma. Entonces, por ejemplo, si se dan cuenta, en esta ocasión yo coloqué los cubos de diferentes colores para tratar de explicarles o para intentar entender un poquito mejor por qué cada esfera corresponde a un octavo de átomo para el caso de la estructura simple, de la estructura cúbica simple. Entonces, por ejemplo, centremos nuestra atención en este punto o en esta esfera que está aquí en el centro. Entonces, si se dan cuenta, esta esfera de aquí, ella comparte con el cubo verde, con el cubo azul, con el cubo morado, con el cubo amarillo, con el cubo naranja, con el blanco, el negro y ese gris, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos ver o qué podemos observar? En esta ocasión, el que está compartido, o la esfera que está en común entre todos, es la esfera que está en el centro, pero esto acontece para todas las esferas. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera prolongar o añadir más estructuras cúbicas, podría ser para este lado, podría ser para este lado de acá, para este acá, y cada esfera va a compartir con otras 8 con otros 8 cubos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, por eso decimos, o por eso se dice que para una estructura, para una sola celda, o para una sola celda de estructura cúbica simple, cada punto de la red o cada punto del cubo corresponde a un octavo de átomo. Entonces, para tener en cuenta, la estructura cúbica simple, ella va a tener un átomo en total. Ella tiene un átomo en total. Entonces, por ejemplo, el número de átomos
número de átomos para la estructura cúbica simple va a ser igual a 1, ¿sí? El número de coordinación. ¿Qué es el número de coordinación? El número de coordinación hace referencia al número de átomos, o al número de átomos, no, el número de puntos más cercanos que tiene cada punto, que tiene cada esfera. Entonces, en esta ocasión, en este caso, para la estructura cúbica simple, vamos a tener y vamos a centrar nuestra atención en el punto que está en el centro. Cabe recalcar que, digamos, todo este procedimiento también es válido para los otros puntos. Entonces, para entender un poquito mejor, vamos a hacerlo de esta forma. El punto que está en el centro es digamos, el átomo que tienen en común todos estos 8 cubos que están aquí. O sea, el número de coordinación hace referencia y está basado en el parámetro de red, que en este caso el parámetro de red es A. Entonces, por ejemplo, vamos a tener en el video anterior, hicimos una explicación de eso. Digamos, el parámetro de red es, por decir, como el tamaño o la longitud de cada arista, que esta fue definida como A. Entonces, el número de coordinación tiene en cuenta la distancia que está, esa distancia, por ejemplo, la distancia mínima entre los puntos para una cúbica simple va a ser el parámetro de red, que va a ser A. Entonces, por ejemplo, en esta estructura, considerando el punto o esta esfera del centro, ella va a compartir o va a tener los números, los vecinos más cercanos, va a ser ese de acá abajo, que va a ser 1, el de encima, 2, este de acá, 3, el de la derecha, 4, el del frente, 5 y el de atrás, 6. Entonces, para la cúbica simple, el número de coordinación va a corresponder a 6. Que esto aquí equivale a tener 6 vecinos más cercanos o 6 vecinos más próximos. Entonces, este era el video de hoy para esta ocasión. Espero les haya aclarado algunas dudas y espero que si les sirvió, le compartan el video con las personas interesadas en estos temas, le den me gusta al video si quieren, y si están interesados en más videos de este estilo, me lo dejan saber en los comentarios y próximamente estaré preparando más videos acerca de esas estructuras. Digamos así, a modo de aclaración o a modo de verlo de otra forma, esas estructuras también pueden verse de esta forma, digamos con ese tipo con esta representación que es en esferas. Entonces, por ejemplo, si yo lograra juntar, por ejemplo, esta parte de acá con esta, llegaría a la misma expresión que esta, ¿sí? Entonces yo utilicé esta expresión de las estructuras para hacer un poquito más visible y más fácil de entender
el por qué el número, bueno, el número de átomos para una estructura cúbica simple es 1 y el número de coordinación que corresponden al número de vecinos más cercanos por punto o por esferita de cada vértice corresponden a 6. Entonces, eh, más adelante voy a tratar de trabajar con las estructuras de ese tipo, utilizando las esferas para calcular el factor de empaquetamiento de esas estructuras, haciendo uso de esta representación es un poquito más fácil trabajar para los próximos videos. Entonces, nada, compartan el video con las personas interesadas y muchas gracias por asistir al video. Hasta la próxima.